Bienvenidos a Sin Algoritmo. Hoy vamos a meternos de lleno en las noticias más calientes de la inteligencia artificial, basándonos en unos informes clave que estuvimos revisando. Así es. Vamos a ver un poco de todo, desde herramientas creativas nuevas hasta, los movimientos de los gigantes tecnológicos y esas tensiones geopolíticas que siempre surgen. La idea, como siempre aquí en Sin Algoritmo, es tratar de destilar lo importante, entender qué hay detrás de todo esto. Exacto. Y hoy tenemos bastante material, ¿eh? Vamos a hablar de Storybook, lo nuevo de Gemini, también de la valoración de OpenAI, que es, astronómica. Impresionante. Su nuevo modelo abierto, que es una sorpresa. Y claro, lo que se espera de GPT-5. Sí. Y no solo eso, también cómo Estados Unidos intenta, controlar el tema de los chips hacia China. El impacto de la IA en la música, que dio que hablar. Sí. Los avances de Google con Genie 3 hacia la IA general. Y cómo la IA está cambiando los negocios, como se vio en el SAP Now AI Tour en Colombia. Una exploración a fondo al estilo Sin Algoritmo. Perfecto. Arranquemos entonces con Google y Gemini. Lanzaron Storybook, básicamente una función para crear cuentos ilustrados y con narración por voz. Ajá. Y lo interesante es que está global, en más de 45 idiomas. Llama la atención, ¿no?, que Gemini se enfoque en cuentos para niños, mientras otras IAs como Grok de xAI van más por contenido adulto. Claro, es un contraste interesante. Lo de Storybook me parece fascinante por cómo potencialmente democratiza la creación de contenido. O sea, cualquiera podría armar un cuento ilustrado. Exacto. Y sí, ese contraste con Grok subraya que hay distintas estrategias, distintos nichos para la IA. No todo es lo mismo. Y mientras tanto, en el mundo empresarial, tuvimos el SAP Now AI Tour en Bogotá. Más de 900 asistentes, todos enfocados en cómo la IA está, redefiniendo las organizaciones. Esto confirma la velocidad de adopción, ¿no? Ya no es algo del futuro, es una herramienta central ahora. La pregunta que surge y que tratamos en Sin Algoritmo es ¿qué implica esta accesibilidad y esta penetración para todos? Totalmente. Pasemos a OpenAI, que siempre está en el ojo del huracán. Primero, estas negociaciones que salieron podrían valorar la empresa en unos $500 millones. Es una locura de cifra. $500 billion, sí. Refleja una expectativa y una inversión enormes en el campo de la IA. Es descomunal. Y luego, la sorpresa, lanzaron GPT-OS, su primer modelo abierto desde 2019. Esto permite que cualquiera pueda usarlo, modificarlo. La competencia, ¿no? Modelos como Llama de Meta y también a la demanda de más transparencia por parte de la comunidad. ¿Podría ser? ¿Por qué justo ahora? Quizás una mezcla de presión competitiva y una estrategia para que la gente innove usando su base. Tiene sentido. Y lo tercero es la expectativa por GPT-5. Los primeros reportes dicen que es muy potente, sobre todo en código y ciencias. Pero quizás el salto desde GPT-4 no sea tan drástico como fue el de GPT-3 a GPT-4. Habrá que ver. Siempre hay que calibrar las expectativas con los modelos nuevos. El hype es una cosa, la realidad técnica es otra. Es clave preguntarse por qué este giro a lo abierto ahora y qué significa realmente esa valoración masiva. Algo que en Sin Algoritmo seguimos muy de cerca. De seguidores en Spotify. Y resulta que, ¡pum!, todo generado por IA. Causó un revuelo bárbaro. Sí, generó mucha discusión. Aunque también hay artistas, reales, como el rapero Danfo, que la usan como una herramienta creativa más. No todo es reemplazo. Cierto, es una herramienta también. Y cambiando de tema, pero relacionado con el poder de la IA, la geopolítica de los chips. Estados Unidos sigue intentando con más fuerza que sus chips más avanzados no lleguen a China. Es una clara señal de la importancia estratégica del hardware, ¿no? Ahí está el cuello de botella, o uno de ellos. Totalmente. Pero controlar los mercados secundarios, o sea, que no lleguen a través de India o Malasia, por ejemplo, eso es complicadísimo. Claro, evidencia los límites del poder geopolítico en un mercado tan globalizado e interconectado. Es difícil ponerle puertas al campo, como dicen. Es importante reportar objetivamente las metas de Estados Unidos y los desafíos reales que enfrenta. Aquí en Sin Algoritmo intentamos mantener esa perspectiva equilibrada. Y ya mirando un poco más allá, hacia el futuro, Google DeepMind presentó Genie 3. Ah, sí, interesante. Un modelo que puede generar mundos 3D interactivos. Le das texto o una imagen y te crea un entorno con el que puedes interactuar. Exacto. Y lo presentan no solo para juegos o educación, que sería lo obvio, sino como un paso hacia la famosa inteligencia artificial general, la AGI, esa que igualaría o superaría nuestras capacidades. Un tema recurrente aquí en Sin Algoritmo. Exacto. Genie 3 es un ejemplo de lo que llaman un modelo del mundo. Son algoritmos que intentan, de alguna manera, aprender cómo funciona nuestro entorno. La física, las dinámicas. Entiendo. Que pueda generar entornos 3D interactivos es lo significativo. Se acerca un poco a cómo nosotros, los humanos y otros animales, construimos modelos mentales para navegar y predecir el mundo. Claro, para poder movernos y entender qué va a pasar. Justamente, es un avance técnico importante en esa ruta larguísima y compleja hacia la AGI. En Sin Algoritmo, siempre estamos pendientes de estos avances más fundamentales. Bueno, hemos cubierto bastante terreno hoy. Creatividad, negocios, valoraciones de locura, código abierto, música artificial, la geopolítica de los chips y hasta los cimientos de la IA futura. Un panorama bien amplio, sí. Un verdadero torbellino de información que, intentamos poner en orden aquí en Sin Algoritmo. Y quizás para dejar una reflexión final, viendo esta velocidad y esta diversidad de avances, ¿no? Desde herramientas que podríamos usar mañana hasta la búsqueda de AGI y las tensiones globales que genera.
¿Qué aspecto de cómo se está integrando la IA en nuestro mundo creen que necesita nuestra mirada más cuidadosa, más crítica, pensando en los próximos años? Muy buena pregunta, para pensar. Y con esto cerramos el episodio de hoy de En Noticias con IA en Sin Algoritmo. Ahora le damos la bienvenida al moderador y al invitado de hoy para continuar la conversación. Muy buenas noches para todos, nuevamente bienvenidos a otro capítulo más en Sin Algoritmo. Como todos los jueves, ustedes saben que les traemos las últimas noticias que son tendencia en inteligencia artificial. Lo teníamos hace 5 minuticos antes de empezar nuestro podcast, noticias con inteligencia artificial, hechas por inteligencia artificial, que nos traen todo este contenido de lo que viene pasando en la evolución de la inteligencia artificial en todo el mundo. En ese caso, pues ustedes saben que siempre en Sin Algoritmo venimos conectados y enchufados con este tema de inteligencia artificial, con las diferentes programas y demás que trae la institución para conectarse también con inteligencia artificial. Y como siempre, en nuestro Sin Algoritmo tenemos invitados especiales. El día de hoy tenemos un invitado importantísimo que viene trabajando con temas de inteligencia artificial, que conoce este tema de inteligencia artificial y sabe cómo impactar al mundo con temas de inteligencia artificial. Para el día de hoy tenemos a nuestro invitado, un profesor y docente de acá de la casa, el profe Sergio Contreras. Buenas noches, profe Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Muchísimas gracias por la invitación a Sin Algoritmo. Claro que sí, profe, bienvenido nuevamente a la casa. Profe, nuevamente, empecemos desde ceros. ¿Cómo empezó todo este proceso de poderse conectar con la inteligencia artificial? Bueno, pues en realidad la inteligencia artificial, como sabemos, tiene una cantidad de años desde el 56 más o menos, pero más o menos desde el 2018 pues ya vemos como ese boom en que todo el mundo lo conoce, que es un poco más accesible, y es ahí donde yo comienzo a empaparme el tema, a investigar de qué trata, qué es, cómo funciona. Entonces, inicialmente como un usuario más, ¿sí? Investigando, probando, haciendo una serie de validaciones. Y ya desde ahí, pues comenzando un poco ya por el otro lado, ¿sí? ¿Qué sucede detrás de esas respuestas que me entrega, de cómo funciona? Entonces empiezo un poco a indagar y a empaparme del tema, pero ya mucho más desde del cómo se hace. Ok, importante esa parte que tocas, que empezaste como un usuario más, ¿cierto? Esto es de donde casi todos empezamos, ¿cierto? Esa necesidad de uno cubrir a veces la agilidad en que puede generar una respuesta de inteligencia artificial, hoy en día como las conocemos, pero tú hablas algo más allá, y es el tema desde dónde inició. Cuéntanos un poquitico historia de lo que conoces, de dónde empieza la inteligencia artificial hasta la que hoy conocemos más o menos. Pues básicamente la inteligencia artificial, digamos que nace muy prematuro hacia la tecnología que se tiene en el momento, ¿sí? Entonces se comienza con unos pinos muy básicos de responder o tratar de simular actividades que hacía el ser humano, ¿sí? Un poco más desde la maquinaria, desde automatismos y demás, y pues simular esas tareas operativas que va trabajando el ser humano. A medida de los años y al pasar de los años precisamente, pues la tecnología va mejorando y eso va permitiendo y dando posibilidades diferentes a lo que podemos hacer. Entonces se implementa de una manera diferente, que es como toda esta parte tecnológica de equipos de procesadores y demás que me permita como implementarla de tal manera y que todo el mundo lo pueda usar. Es como un poco lo que venimos conociendo hasta que ya pues lo tenemos al alcance de un dispositivo, de un computador, de un celular, de una tablet, y pues ya mucho más concreto. Ok. Ha avanzado durante los años. Ha venido dando bastante. Ese pinito importante dentro de los años y le ha apostado a quitar este tema operativo. Y hoy en día lo estamos viendo un poco más profundo, ¿cierto, profe? Sí, así es. Hoy día lo vemos mucho más en cuanto a facilitar de pronto tareas, que es precisamente el tema del día de hoy, que va encaminado a pues qué tareas de los seres humanos podemos no reemplazar, porque digamos que ese sí es un mito de que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano, pero realmente no es tan así, sino simplemente lo potencia de pronto a hacer cosas mejores, a optimizar mejor su tiempo y va como más hacia esa línea del uso que se le dé. Ok, bien, profe. Bueno, vamos a ir a un tema un poco más personal y de ahí vamos a ir ahondando un poco más a esta parte de la inteligencia artificial y de lo que hoy nos vamos a tocar el tema, que son los asistentes, agentes y los chatbots. El profe empezó con el tema de ingeniería mecatrónica, ¿sí? Sí, así es. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esa carrera?
Siempre me ha llamado mucho la atención precisamente eso, el tema de automatizar cosas. ¿Sí? Entonces la ingeniería mecatrónica como que mezcla toda esa parte de programación, pero también de robótica, de automatización. Y eso es justamente lo que a mí me llamaba la atención y es precisamente por eso es que tomo la decisión de estudiar ingeniería mecatrónica. Poder lograr todo eso de automatizar. Encontrar ese de cómo se puede transformar eso que ya viene siendo manual, ahora lo transformo en algo digital y ya lo vuelvo un poco más automático. Exacto. Después de eso, cursas la maestría. Sí, ya la maestría la enfoco un poco más hacia proyectos, que es como paso de esa parte de automatizar, de esa parte operativa, a pues estar del otro lado, ¿sí? Sí. Cómo lo organizo, cómo lo lidero, cómo le doy el rumbo para comenzar de una etapa cero, de una idea, pero pues poderlo llevar a algo ya material y operativo. Entonces por eso me enfoco un poco en la parte de gerencia de proyectos, que es precisamente en donde hice la maestría. La maestría. Bueno, acá tocas en una parte donde tenemos que hacer como un clic, ¿cierto? Viene un tema de la ingeniería, sí, ¿cierto? La ingeniería mecatrónica te enseña a construir de cómo podemos realizar esas automatizaciones y demás, pero ya después de que aprendes en cierta parte de cómo automatizar, llega un momento donde tú dices, necesito ir un paso más allá. Es cuando aparece, en este caso, la maestría, ¿cierto? Así es. Para direccionar proyectos. Dentro de lo que nosotros venimos hablando y demás, ahí entras a esa faceta de crear proyectos. ¿Cómo has visualizado de crear, por ejemplo, un proyecto? Y ya después entramos ahí en la creación de los asistentes. ¿Y cómo empiezas esa faceta para irla desarrollando y desenvolviéndote en ese proceso? Desde que lo que viste en la universidad, porque en este caso hay muchos estudiantes que ven nuestro programa, ¿sí? Y nos comentan a veces de quiero saber un poco más, conocer. En este caso, ¿cómo lo ves desde allí? Desde empezar esta parte de la universidad y después conectarla con una maestría y ya a nivel laboral conectar todo. Digamos que va un poco encaminado hacia la experiencia desde mi universidad, un poco antes que ya venía trabajando y siempre estuve del lado de quien ejecutaba, ¿sí? Entonces veía cómo se diseñaba un proyecto, todas las fases de un proyecto, qué necesitábamos para un proyecto y yo hacía en muchas ocasiones parte de esas etapas que se venían desarrollando. Entonces eso me generó mucha curiosidad de poder llevar yo mismo un proyecto, ¿sí? Poderlo, como te decía, iniciar desde cero y no solo pertenecer a una etapa, sino hacer parte de todas las diferentes etapas que tiene un proyecto y precisamente por eso que ya paso y conecto un poco más la experiencia que he tenido, tanto académica como laboral, sí, pero pues pasándola ya a algo mucho más formal. Ok, entonces acá encontramos que pasaste por cada una de las etapas para consolidarte en cierto detalle y sobre eso ya ahorita decir, puedo hablar de esto, tienes el conocimiento, tienes la experiencia y pues obviamente te ayuda a facilitar un poco más cuando se hable de algún tipo de proyecto y demás. Sí, claro que sí. Bueno, acá ya entrando de a poquitos, vamos desmenuzando en un tema de jerarquías acá. Y es acá donde empezamos a entrar de algo con inteligencia artificial. Por allá hace un par de tiempo, no mucho, empezaron a hablar de algo de los chatbots, ¿cierto? ¿Qué es esa parte y a qué hace referencia, profe? Pues digamos que el chatbot inicialmente lo encontramos como una secuencia de pasos. Sí, o sea, realmente no te genera una respuesta, sino, no sé, si tú marcas 1, te arroja la opción 1, 2 y 3. Si marcas 2, bueno, no sé, lo que vemos al agendar una cita médica, por ejemplo. Es especialidad 1, 2 y 3. Si marcas 1, pues te genera otro tipo de opción. Pero realmente no es una interacción como lo tendríamos con inteligencia artificial. Pero pues sí es el primer paso, el primer punto que tenemos para conocer y después darle entrada a esa parte de una ventana en la que yo puedo interactuar, puedo preguntar, puedo, digamos que obtener un resultado a una necesidad que yo tenga específica. Bueno, acá tenemos que hacer una breve pregunta que nos puede llevar un poco más a dónde empieza todo este tema para llegar al tema de los agentes. Vamos a hablar de chatbots, vamos a hablar de asistentes y luego de agentes. Entonces, recordemos esa primera faceta que tienen estos chats y cómo empieza. Recuérdanos. Bueno, inicialmente es lo que llega y conocemos como un chatbot, que básicamente no podemos relacionarlo con inteligencia artificial, sino es una secuencia de pasos que te llevan a un resultado, ¿sí? Entonces,
A modo de ejemplo, lo que vemos, por ejemplo, al agendar una cita médica. Sí, te da una serie de opciones y uno va marcando la opción que necesita y te va guiando en una ruta hasta llegar, pues, lo que nosotros estamos buscando con la interacción del chatbot, básicamente. Okay. Eso es lo que conocemos, o es, digamos, que la primera visual que tenemos de esa ventanita en la que yo puedo entrar, interactuar y, pues, con una serie de acciones obtener un resultado. Es como lo primero. Es algo ya parametrizado, tiene unas preguntas ya establecidas donde te genera una respuesta. Sí, básicamente es una ruta, si marcas uno, es como un árbol de decisión que llaman. Ok. Entonces, pues va encaminado hacia el resultado de, pues, esa parte inicial, que es por donde comenzamos el camino. Ok. Profe, en esa parte, cuando empiezas a crear esos chats, ¿qué falencias veías en ese momento? A comparación a lo que tenemos hoy en chat de IA, ¿no? Teníamos una limitación muy grande, es que lo que no encontramos ahí no lo podíamos tener, ¿sí? Entonces, digamos que entrábamos al chatbot y no veíamos la opción que yo necesito, pues hasta ahí llega mi interacción porque pues no encuentro o no cubro mi necesidad. Entonces, era un trabajo muy arduo de generar todo ese árbol de decisión que fuera muy robusto, pues, para poder cubrir las diferentes necesidades, pues obviamente del enfoque que se estuviera aplicando, pero sí era una limitante muy grande porque no se podía cubrir el 100% de. Es como la limitante más grande que se encontraba con el tema del chat. Ok, suplía una necesidad que era atender, como en este caso, si se hablaba de los contact centers, ¿cierto? Suplía una necesidad de que tenían al usuario ahí en espera, que no perdiera la llamada, pero llegaba, y lo acabas de mencionar, a una limitante donde no podíamos darle más respuesta, sino transferirlo directamente a un asesor o un colaborador que del otro lado pues atendía la llamada. En esa faceta, profe, ¿estuviste trabajando fuertemente? Sí, tuve la oportunidad de implementar algunos, precisamente, y muy desde lo que yo he podido implementar, pues conocí muy de cerca esas limitaciones, ¿sí? Entonces, digamos que queríamos hacer más, quería en su momento hacer más, pero era lo que se podía. Entonces, ya cuando vemos lo que tenemos ahorita, pues digamos que si lo hubiéramos tenido en su momento, pues hubiera sido espectacular, nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo, hubiéramos generado soluciones más efectivas, pero pues digamos que va todo paso a paso a lo largo de lo que vemos. Vamos a ir aprendiendo todos, ¿no? Y Sí. como humanidad estamos aprendiendo en este proceso y vamos avanzando uno a uno. Ahí seguimos con el siguiente, que son los asistentes. ¿Qué es eso de asistentes en este caso? El tema del asistente ya responde preguntas muy concretas, ¿sí? Entonces ya no vemos algo tan limitado como un chatbot, sino yo le hago una pregunta de un tema muy específico. Sí. Y dentro de una base muy robusta de datos, pues va a responder. No importa cómo pregunte, no importa si está mal formulada la pregunta, si de pronto mi redacción está mal, lo va a entender y me va a generar una respuesta. Pues obviamente, a comparación de la limitante que teníamos con el chatbot, pues obviamente ya lo vemos mucho más amplio. ¿Qué es lo que lo que vemos y comenzamos a conocer? Lo que les mencionaba desde el 2018 más o menos. Sí. El tema de ChatGPT, ¿sí? Que es como ese asistente al que yo le pregunto y me va a generar una respuesta de lo que yo le pregunto. De cualquier tema. Así es. Esos asistentes son asistentes que crea, en este caso, por ejemplo, un ingeniero o es algo que viene conectado con otra faceta o cómo viene esa conexión para crear un asistente, profe. El asistente sí es creado por un ser humano, digamos, ¿sí? Entonces, es decir, el ser humano es el que redacta el código, quien escribe, quien codifica, quien le dice cómo tiene que funcionar, ¿sí? Y es precisamente no solo por eso que la IA ahorita no podría reemplazar a un ser humano, porque la IA tiene que evolucionar, ¿sí? Hay muchas cosas que la IA no conoce de un ser humano, por ejemplo, que el ser humano le tiene que enseñar a la inteligencia artificial. Entonces, inicialmente comenzamos con cosas muy cortas, muy concretas. De pronto hace 4 o 5 años no nos respondía lo mismo que nos responde ahorita, porque precisamente ese es el ejercicio, comenzarle a enseñar y a alimentarlo, mantenerlo actualizado, pero pues sí parte de un código que un ser humano tiene que sí o sí, o tuvo que en su momento sí o sí codificar. Ok, o sea, finalmente sigue entrenándose, aún se siguen entrenando. Aún se sigue entrenando. Ya vamos, entonces pasamos de un chat normalito, básico, pasamos a un asistente, y cuando ya se entrena un poco más, ¿en qué evoluciona esta parte?
evoluciona un poco más en cuanto a funcionalidades. Sí, digamos que inicialmente yo le preguntaba algo y me respondía, ya sea como si yo le preguntara a un buscador de Google, sí, pero entonces en lugar de desplazar ya me traía la respuesta en concreto. Pero a hoy vemos unas mejoras impresionantes, ¿sí? Ya nos genera imágenes, ya nos genera audios, partiendo de un texto. De hecho, en este ejercicio que estamos haciendo, algunas nos generan podcasts del texto que estamos elaborando. Y asimismo, pues, no sé, me resume textos de millones de páginas, me hace consultas en segundos de infinidad de fuentes para entregarme una sola respuesta. Entonces, digamos que la mejora va más en cuanto a, pues primero, funcionalidades y segundo, efectividad, que es como el segundo tema importante de la IA y que es algo que muchos se preguntan. O sea, ¿le creo o no le creo a la inteligencia artificial? Es correcto. Hace un par de capítulos nosotros teníamos esa parte de qué pasa cuando te equivocas con la información que te da la IA y cuando la IA se equivoca, perdón. En ese orden de ideas pasa lo que acabas de mencionar. No todo le tenemos que creer a la IA, ¿sí? Porque pues efectivamente a veces al inicio alucinaba mucho, ¿cierto? Que daba unas respuestas que no son coherentes con lo que se le está preguntando o solamente por generarme una respuesta y decir que sí es, pues me puede llevar a X cosa de lo que yo no le estoy preguntando. Claro, y ahí va el ejercicio de, yo le puedo preguntar, me puede entregar una respuesta, pero yo no simplemente puedo copiar y pegar. O sea, yo como ser humano tengo que leer, tengo que validar si lo que me está diciendo, si realmente coincide con lo que yo le estoy preguntando y con lo que necesito. Porque si hacemos un ejercicio muy puntual o muy corto, pues en ocasiones derecho ni siquiera nos responde lo que es. Es correcto. Y tocas ahí una parte muy importante y en todos los capítulos yo lo menciono. Y es, actualmente ya hacemos un paréntesis acá de lo que venimos hablando, los chat, el asistente, y entramos una parte en el tema académico. Hoy en día los estudiantes, y muchos de nuestros estudiantes, están apoyándose en temas o algunas herramientas de inteligencia artificial, ¿cierto? En el caso tuyo, ¿has tenido estudiantes que sabes que han presentado trabajos con inteligencia artificial? Pues digamos que ahí tenemos dos visuales, Sí. quienes la saben usar y quienes no la saben usar. ¿Sí? Ok. Si yo le pregunto algo muy, llamémoslo vago, ¿sí? sin detalle, y eso lo copio y lo pego, pues uno se da cuenta, ¿sí? Entonces sí he tenido, digamos que la oportunidad de tener estudiantes que simplemente hacen ese ejercicio. Yo le pregunto algo, un significado, redácteme algo X, hágame un artículo, lo que sea. Lo copio y lo pego, pero en ocasiones ni siquiera lo leen. Entonces también va el ejercicio de uno como docente de la retroalimentación. ¿Sí? A veces yo lo hago y yo lo leo, yo lo entiendo, yo sé que es de inteligencia artificial y digamos que en esa socialización con el estudiante, pues digamos que no conoce el tema. Entonces digamos que están los dos lados. Y por otro lado está el estudiante que sí lo sabe usar, que da detalle, que sabe preguntar, que tiene claro lo que necesita. Entonces no se convierte en copio y pego, sino se convierte precisamente en eso, en el apoyo, que no va a ser mi trabajo, pero sí me va a ayudar de pronto a hacerlo un poquito, no llamémoslo mejor, sino un poquito más allá de lo que de pronto yo conozco ahora. Entonces, y también se encuentra muchísimo, pero ahí uno entra en el dilema, pues no es malo usarlo si lo sabes usar. Que es correcto. Y nosotros acá en Sin Algoritmo siempre estamos dispuestos a decir eso. Nosotros nos apalancamos en la inteligencia artificial. Nosotros somos los que les damos esa instrucción a la inteligencia artificial y es la que nos permite a nosotros, en este caso, crecer un poco más rápido, ¿cierto? Agilizar ciertos procesos, pero, lo mencionabas, sabiéndolo utilizar, ¿cierto? En ese orden de ideas, volviendo al tema de lo que estamos hablando de los chats, evolucionamos a un tema de agentes, ¿cierto? Hablas de un tema de entrenamiento, ese entrenamiento ya digamos que genera un poco de respuestas más robustas, ¿cierto? Y es las que permiten que se conecten con otros parámetros o algo así. ¿Cómo es esa parte, esa conexión? ¿Cómo entran ahí a ser agentes ahora? O sea, en el aspecto que tocábamos ahorita, simplemente preguntabas y respondía, pero realmente esa era su acción, ¿sí? Responder a la pregunta que yo le hago. Un agente va más allá, ¿sí? Un agente lo que busca es hacer tareas que un ser humano hace hoy día, que de pronto le consume tiempo, son muy repetitivas y que la gente precisamente busca eso, sacarlo de esa operatividad para que de pronto pueda dedicarse a algo mucho más estratégico, llamémoslo.
y ganarle, o sea, permitir que gane tiempo, por ejemplo. Sí, no sé, algo muy simple que vemos con inteligencia artificial en la parte de diseño, quitarle el fondo a una imagen. ¿Sí? Antes el diseñador delineaba la imagen borde a borde para extraerle el fondo. Hoy día lo pasas por una IA, te quita el fondo y esa parte gráfica se puede dedicar, no sé, a editar ya como tal el video, a grabar audio, sí, cosas que realmente sí van a generar un poco más de valor, a dedicarle horas a quitar un fondo, como lo vamos viendo. Es correcto. Y ahí entonces es donde entra esa conexión que me puede guiar, ¿sí? Porque ahorita empezó el boom de los agentes. De hecho, inicialmente empezaron desde el año pasado, pero ya en este 2025 ha sido todo el boom de asistente, agente, asistente, agente, asistente, agente. De hecho, hace poco, grandes herramientas de inteligencia artificial ya se sumaron a este tema de sacar un tema de piloto, se puede decir, en agentes, ¿cierto? Tenemos por acá el caso de Copilot. Copilot hace poco lanzó en su versión premium y en su versión gratuita un tema de adicionarle unas gafitas dentro del chat de Copilot para que pueda visualizar lo que tienes en el computador, ¿sí? Y darle desde allí instrucciones. ¿Tú cómo ves ahora a futuro cómo podría manejarse? De acuerdo a este tema de los agentes, ¿cómo puede ser el tema de apoyarse ahora con una funcionalidad que ya está viendo, ya tiene ojos, ya empieza a ver lo que yo estoy en este caso observando? ¿Cómo ves ahora esa funcionalidad? Todas esas funcionalidades que vemos, digamos que un agente básicamente lo que hace es conectarse con, ¿sí? Entonces tenemos, no sé, el ecosistema de Google, ¿sí? Entonces yo tengo mi agente, lo diseño y se convierte en mi asistente personal. Okay. Entonces yo por medio de un audio le digo, agéndame una reunión para el 8 de agosto, no sé, a tal hora, no sé, 8 de la mañana. Esa acción antes uno la hacía. Uno entraba al correo, abría calendario, buscaba el 8 de agosto, 8 de la mañana, le ponía un título, la hora, bueno. Sí. Digamos que ahí te consume minutos, tampoco es que sea muy extenso, pero la gente lo hace en segundos. ¿Sí? Entonces tú le dices, agéndame una reunión, tal día, tal hora, con tal título y cítame a tal persona. Entonces ya en tu calendario aparece como tal la acción que le mandamos a hacer. Hice el ejercicio hace poco con el tema de la gente para un viaje, por ejemplo. Okay, no iba a viajar, sí. Pero hice el ejercicio a ver cómo funcionaba y es, quiero viajar a Brasil, ayúdame a planear mi viaje. Entonces empezamos como una interacción. Sí. Estos son los sitios que es visitar. Entonces, bueno, ¿en qué horarios sería bueno visitarlos? Pero necesito un tiquete. Entonces, cómprame una vez el tiquete. Entonces, compra el tiquete. Necesito hospedaje. Le doy mis credenciales de Airbnb, Booking, o bueno, digamos, una plataforma X de toda esta parte de hotelería. Y me busca la mejor oferta, me busca el buen lugar, me va preguntando, ¿te gusta este? ¿Qué condiciones necesitas? Y al final del ejercicio me planeó mi viaje, me compró los tiquetes, me agendó el hotel, o sea, me hizo la planificación de las visitas y demás. Entonces, básicamente eso es lo que busca una gente, convertirse en ese apoyo para esas tareas cotidianas, llamémoslas, sí, pero que pues obviamente consumen tiempo. Que son muy repetitivas o a veces no tanto repetitivas. Facilitan un poco más ese trabajo que a veces se vuelve cansón, el estar buscando uno a uno las páginas, el tema de etiquetes. No, o sea, sí se vuelve un tanto cansón, pero llegan herramientas como esta donde llegan a suplir esa necesidad y decir, oiga, un momento, lo puedes hacer más fácil. Y esta es la mejor forma de hacerlo. Sí, o sea, eso es un ejemplo de infinidad de posibilidades por el ámbito empresarial, digamos. Sí. Veíamos el chatbot inicial, ¿sí? Que tenía un árbol de decisión. Actualmente una persona entra a un chat, ya no decide, sino simplemente habla, interactúa y al final te entrega lo que necesitas, una cita, una agenda, un espacio, una reserva, lo que sea. Pero pues obviamente no con un ser humano, como lo veíamos antes, que atendía tu llamada, sino pues ya directamente con un agente de inteligencia artificial que hace todo ese proceso. O sea, ya lo que entran acá es a conectar ese asistente, lo conectan directamente con las aplicaciones que tienen las empresas, los CRMs o los CRMs, y desde allí empiezan a hacer esa conexión donde ya le entregan acceso a las bases de datos para que pueda, en este caso tú lo mencionabas, ir a buscar un tiquete, ¿sí? Hacer reservas,
¿sí? Y desde allí, pues en este caso, suplir esa necesidad. No tengo el espacio o el tiempo de ponerme a buscar página por página cuál será el más económico en tiquetes, sino en este caso ya me lo entrega sin necesidad de solamente 2 clics y ya. Exacto. Obviamente ahí digamos que toca cubrir unas brechas de seguridad, ¿sí? Porque muchos dirán, bueno, yo le entrego los datos de mi tarjeta de crédito a la IA y ¿qué puede pasar? Sí. Entonces, pues obviamente hacerlo bajo el usuario de uno, por ejemplo. O sea, uno lo puede hacer sin loguearse porque pues obviamente al estar logueado, pues te protege de ciertas cosas y no solo te protege, sino te genera beneficios. Porque la IA como tal, ya sea ChatGPT, Gemini, Grok, que casi no suena, pero es muy poderosa, te genera y entiende y almacena el historial de años, si es necesario. O sea, tú le puedes preguntar a dónde fue que viajé yo en el 2025 estando yo en el 2040. Sí. Y te trae el historial y te cuenta otra vez y las diferencias son tal. Entonces siempre la recomendación es bajo el usuario de las diferentes plataformas, porque pues sí son datos sensibles que toca cuidar. Tocas una parte ahí fundamental y es el tema del usuario, ¿cierto? Porque sí, efectivamente hay muchas herramientas de inteligencia artificial y lo mencionabas ahorita algunas, pero es importante uno tener ese logueo o esa autenticación de usuario para que me tenga a mí un poco de seguridad. Hay muchas personas que hoy en día dicen, yo tengo X base de datos y la subo a GPT o la subo a Gemini o la subo a DeepSeek, ¿sí? Y ya hice o realicé el trabajo que requería hacer, pero esa información, ¿dónde queda? ¿Cómo la puedo, en este caso, resguardar en temas de seguridad, como lo mencionas? Toda la información que le entregamos a la IA, ya sea las diferentes que conocemos, sí o sí la van a tener. ¿Sí? Okay. O sea, sí o sí tiene que tener un flujo, va a pasar allá a un motor donde lo va a almacenar, un servidor X, porque pues eso es lo que usa, la memoria que usa para poder responder. Pero el tema del usuario es clave porque tenemos que un poco entrando en esas políticas de privacidad, es pues qué privacidad yo tengo con mi usuario, ¿sí? Es decir, una cuenta de correo, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo puede que me llegue publicidad, información, pero si se filtra algo, si sale algo, si se pierde algún tipo de información valiosa para mí, pues yo estoy bajo las políticas y la protección de esta plataforma, Gmail, Outlook, Yahoo, lo que sea. Asimismo pasa con las inteligencias artificiales, ¿sí? Entonces, si tú estás por fuera de un usuario abierto, ¿sí? Y le entregas un dato de una tarjeta de crédito, pues digamos que literalmente lo estás regalando, ¿sí? Mientras que bajo un usuario, bajo unas políticas de privacidad que uno acepta, obviamente al crear el usuario, nos protege un poco y nos da como ese respaldo de qué va a pasar con mi información. Ok, entonces importante, en este caso a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, es importante nosotros tener un usuario que nos permita generar esa conexión con la herramienta en IA y obviamente resguardar, o en este caso resguardar nuestros datos para asegurar un poco más esa privacidad. Si obviamente tengo el tema de la oportunidad de poder pagar una herramienta de estas, pues pueda tener un poco más de respaldo en guardar esta información, ¿verdad? Listo. Acá ya ahondando un poco más en los agentes, hemos creado diferentes agentes de inteligencia artificial. ¿Cómo hacen esa faceta de crear agentes de inteligencia artificial y que hoy en día estén funcionando? Los agentes artificiales, como te decía, es como relacionar diferentes procesos o funciones pues, para llegar a un resultado. Sí. ¿Qué hay detrás de? Pues el motor que se está utilizando, ¿sí? Entonces, hace poquito, de hecho, ChatGPT sacó su agente hace unos días. Lo escuchábamos ahorita en las noticias. Exacto. Entonces, todo va partiendo de un motor D, ¿sí? Entonces está el motor de GPT en las diferentes versiones, ya no lo que han salido. Gemini también utiliza su motor, por eso vemos que nos da respuestas diferentes. Grok utiliza su motor. Bueno, vemos que las diferentes inteligencias artificiales por detrás vemos un motor que es quien procesa, quien lo convierte en lenguaje natural, que es lo que hace la inteligencia artificial. ¿Y cómo utiliza ese recurso? Pues para que pues, un agente sea amable conmigo, me salude,
me responda como si estuviera hablando con una persona, con un ser humano, pero que por otro lado me haga tareas muy puntuales que haría una máquina, que es como lo que vemos con el agente de inteligencia artificial. Y actualmente, ¿qué agentes has creado, profe? O sea, que tú digas, este agente lo cree, hace esto. Pues en los últimos 2-3 años, más o menos, he creado agentes un poco hacia el servicio del cliente. ¿Sí? Entonces tenemos toda la parte que les mencionaba de agenda, programación de servicios, consultas como tal para pasar. No muchos tienen como tal las conexiones para que me lo haga automático. Sí. Entonces simplemente ya genero mis criterios de lo que necesito, paso a un asesor, simplemente concreta la venta, por ejemplo. A modo personal, también agentes un poco en que ayuden mis tareas diarias, no sé, tareas puntuales de una reunión, agendamientos, pendientes, que me organice la agenda, ¿sí? Que me genere como eso que llamamos ahorita, sí, ese asistente personal que me va a ayudar con esas tareas cotidianas, recordatorios, por ejemplo, si tengo que entregar algo en una semana, entonces 3 días antes le digo, recuérdame qué es lo que tengo que hacer, no sé qué, los criterios, digamos que infinidad de posibilidades con ese tema, pero es como lo que he podido trabajar hasta el momento. Entonces, importante toda esta información que nos das, porque ya nos das como una secuencia de cómo fue el proceso de un chat normalito, un básico que se entrenó con ciertas preguntas, después migramos a algo de asistentes, donde también se viene en este caso entrenando, y una vez ya tenemos como ese entrenamiento que nos mencionabas, ya pasamos a un tema de agentes donde se puede conectar con muchas cosas más y nos puede facilitar ciertos procesos, no solamente de la vida personal, sino a nivel empresarial. Sí, ¿cierto? sí. Entonces es acá donde yo les digo a ustedes, de Sin Algoritmo, las personas que nos están escuchando y nos están viendo, hoy es el momento de inscribirse en el bootcamp empresarial que se está realizando desde la institución. Entonces, en la parte inferior va a aparecer una información para la inscripción al bootcamp empresarial, donde va a aparecer la página donde nosotros en este caso estamos teniendo inscripciones abiertas que se llevará a cabo ahorita en el mes de agosto. Entonces, para que por favor todos estén muy conectados ahí, es un bootcamp con inteligencia artificial y emprendimiento, lo escuchábamos en el podcast anterior, cómo se va a llevar, dónde se va a efectuar. Entonces, por favor, estén muy pendientes que esa información les va a funcionar y les va a servir a ustedes y les va a apoyar muchísimo en todo este proceso de formación. ¿Listo? Volviendo, profe. Acá tenemos un espacio que le llamamos el momento de ruido. ¿Sí? Ese momento de ruido es como sacar de tono la entrevista y en este caso el podcast que estamos llevando. Hoy en día estamos hablando y en el capítulo estamos diciendo agentes. Ahora, en este momento de ruido es, ¿qué le quitarías a la inteligencia artificial para que vuelva a ser más humana? ¿Qué le quitaría? Bueno, digamos que la inteligencia artificial sí le quita al ser humano esa parte, no sé cómo llamarla, como cognitiva, como de realmente pensar uno mismo, sino lo que te decía, simplemente preguntarle, sino yo que le quitaría eso precisamente, o sea, que le permita al ser humano pensar, no simplemente preguntarle que me responda, sino que genere una serie de validaciones, si la persona que le está preguntando realmente está entendiendo la respuesta que le estoy dando y no simplemente me la lleve de un lado y la ponga en otro, precisamente porque nos está quitando esa posibilidad de nosotros mismos generar ideas, ser creativos, nos está quitando esa posibilidad, por ejemplo, de redacción, ¿sí? De argumentación, que pues un ser humano es muy valioso y que perder eso sería súper grave. Entonces, ¿qué le quitaría? Esa posibilidad de, eso que nos niega de poder precisamente tener ese aspecto de uno mismo pensar como tal y no solamente preguntarle y ya tener la respuesta. En este caso entrará, y lo menciona a veces, ¿no? Razonar un poco más de la información que me está entregando la inteligencia artificial y sobre eso nosotros cómo actuamos como seres humanos, ¿sí? Porque entra, y qué buen dato que das ahí, porque es verdad, y lo mencionabas ahorita en el ejemplo de los estudiantes. Sí, claro, el profe pone 3 guías, sobre esas 3 guías las subo, las monto y le digo a X herramienta de IA, hazme un resumen. ¿Cuál es el ejercicio que está solicitando? Ahora sobre el resumen, entrega la solución al ejercicio que el profe está diciendo. Pero yo nunca leí el documento, nunca leí ni el ejercicio, ¿cierto?
y adicional a eso pues no aprendí, ¿sí? Porque me está entregando algo tan desmenuzado que finalmente estoy perdiendo esa opción de poder generar una expectativa de qué es el documento, ¿cierto? Y poder leer que efectivamente me diga, de acuerdo a mi expectativa, oiga, sí, el documento decía esto, ¿cierto? Exactamente. Sí, porque en su momento, cuando lo necesite utilizar, pues digamos que no va a saber qué decir, qué responder, cómo usar lo que le estaban enseñando en su momento. Digamos que sí es algo delicado que nos quita la IA, pero pues lo que les mencionaba ahorita es cómo la usamos. Claro, profe. No, y es importante, y tú que vienes en el tema docente, sabes que es importante que tener este tema de la lectura, ¿sí? Porque esto, y lo mencionabas, generan este tema reconociendo no solamente palabras, ¿cierto? Porque hay palabras que a veces en las lecturas, en los libros es donde uno aprende, ¿sí? Sino que también en este caso ayuda a razonar un poco más de cómo llevar la lógica a ciertos parámetros o a ciertos puntos, o en este caso darle solución a diferentes problemas que no solamente en el ámbito académico, sino en laboral también se presentan. Profe, ¿qué consejo le darías a tus estudiantes que actualmente están estudiando este tema de ingeniería y adicional a eso están apoyándose con inteligencia artificial? ¿Qué consejo? No, la tecnología tiene posibilidades infinitas. Eso sí, lo comenzamos a ver hace unos años. Entonces, estudiar mucho, sí, siempre es como investigar, buscar qué hay nuevo, cómo lo puedo usar, no simplemente conocerlo, sino uno mismo, como esa parte de ingeniería en que lo aplico, ¿sí? Ya sea en una experiencia laboral, ya sea en el caso que les comentaba ahorita, algo personal y de uso diario. Entonces, no simplemente quedarnos con lo que nos dan, sino cómo eso que tengo ahorita, con mi conocimiento y lo que aprendo desde esta parte de ingeniería, cómo lo puedo llevar más allá. ¿Sí? Es como el consejo que les daría inicialmente. Y utilicemos lo que tenemos ahorita para generar cosas nuevas, no nos conformemos con lo que ya tenemos, sino usémoslo bien y generemos valor, más que todo. Ok, y ahora tres cositas, tres tips que nos puedes dar en herramientas y con esto ya, que le pueda entregar esto a los alumnos. Que digas, estas herramientas son muy buenas y estos son los tips. Un poco encaminado hacia lo que yo hago en el día a día. Hay una IA que se llama Manus, no sé, muchos no la conocen, pero para código es súper fuerte. Sí, es una IA que nos genera todo ese proceso de planeación, ¿sí? Entonces, si yo necesito un sitio web, pues yo necesito un host, yo necesito un dominio, y la IA hace todo ese proceso, te crea el host, te crea el dominio, te genera el código, va interactuando contigo en cuanto a lo que necesitamos y no se convierte en solamente diseñeme una página web para, no sé, vender perfumes y al final te la entrega y ya la publico ya, sino se genera como ese aprendizaje en doble vía con la esa interacción ahí. ChatGPT, súper fuerte para todo el tema de imágenes con las últimas actualizaciones que ha sacado. De hecho, está muy viral, por ejemplo, fotos con famosos. ¿Sí? No sé si han visto con Messi, con Cristiano. Entonces, pues ya el alcance y las posibilidades que tenemos, impresionante. Y para el día a día de todo ese aspecto académico, todas las IAs que tenemos para presentaciones, para folletos, bueno, digamos que toda esa parte un poco más de construcción visual hacia lo que yo quiero plasmar. Entonces, cómo genero una PPT con IA, pero como yo como ser humano la presento. Entonces, es como el complemento de esas dos cosas. Qué bueno, profe, muchas gracias por esos tips y efectivamente seguimos acá en Sin Algoritmo y recordemos que actualmente sacamos unas especializaciones que son nuevas y que son directamente desde la institución de la CUN, donde en este caso nos permite no solamente tener posgrados, sino también especializaciones y estamos en un cambio importante de la universidad que más adelante ustedes van a encontrar noticias en las redes y demás. Entonces, profe, ya con esto llegamos a nuestro final de capítulo. Qué buena entrevista, en este caso nos das unos tips, nos das una información súper importante de lo que está pasando actualmente en el tema de asistentes, agente, chat, porque esto se vuelve una locura de todo un chat, ¿cierto? Sí, es verdad. Y a veces es necesario que nos desmenucen un poquitico esa información, nos la detallen y sobre eso nosotros podamos entender un poco más y acá en Sin Algoritmo pues traemos esa información. Recuerden que este es un programa bajo la dirección, en este caso del área de investigaciones de la universidad y bajo, en este caso, de la Vicerrectoría de Innovación e Investigación. No siendo más, profe, muchas gracias. ¿Tienes redes sociales para que te sigan, algunos tipsitos y demás que te puedan conseguir por ahí? No, realmente no. ¿No manejas redes sociales? No, casi no. Entonces, Listo. Seguridad ante todo. Listo.
Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden en seguirnos Yo Soy Kun, @Yo Soy Kun. Y desde allí, pues, encontraremos también, no solamente en YouTube, sino en TikTok, en Instagram. Vamos a encontrar diferentes Reels, diferentes Shorts y diferentes capítulos que ya tenemos de Sin Algoritmo en YouTube. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz Hasta luego. noche. Gracias.